Hola hermanos, buenos días. Qué bueno volvernos a reunir en esta mañana, juntos exaltar al Señor, juntos honrarle y exaltarle y ahora meditar en la palabra del Señor. Quiero recordarles, hermanos, que nuestra confianza está puesta en Dios y que seguimos orando unos por otros, familiares, amigos, como hemos venido haciendo. A medida que se ha puesto más difícil esta pandemia y hay temores por todos lados, nosotros como iglesia nos afirmamos en el Señor, nos ayudamos y estamos orando unos por otros, y hemos visto cómo el Señor ha ayudado. Han salido ya varios hermanos nuevamente de sus exámenes bien, sin problemas. Y seguimos dando la pelea, dando la batalla. No estamos solos, somos una comunidad, y por eso hablamos el domingo anterior, de la importancia de permanecer en el Evangelio. Porque Pablo está exhortando a la iglesia de los Gálatas a través de la carta que les envía, y hay 4 recomendaciones que le hace: permanecer en el Evangelio, permanecer en el testimonio, permanecer en el Espíritu y permanecer en la libertad. Vamos esta mañana a hablar el segundo tema de esta serie que hemos titulado Permanecer en el testimonio. Permanecer es la clave. Y vamos a leer en Gálatas capítulo 2, verso 14. Esta escritura es interesante, es un llamado a atención, es un jalón de orejas. 2:14 de Gálatas dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es interesante este texto. Recuerden que fuimos exhortados de una manera interesante en la predicación anterior sobre la importancia de no mezclar, de vivir el Evangelio puro, sin falsas enseñanzas. No hay otro Evangelio, ni nadie está autorizado para intentar algún cambio al Evangelio de Cristo. Es importante la revelación de Cristo para afirmarse en el Evangelio y prepararse para el tiempo final. Ahora, en este capítulo 2, Pablo recuerda que fue necesario hacer un llamado de atención fuerte, lo que nosotros conocemos como un jalón de orejas, para que algunos, entre ellos Pedro, tuvieran consistencia con su testimonio. Por eso vamos a revisar estos puntos. En primer lugar, mira tu camiseta. ¿A qué nos referimos cuando Pablo está exhortando a Pedro y le está llamando a mirar su camiseta? A todos nos gusta el fútbol y es un desacierto meter un autogol. Los jugadores que tenemos en la promesa han sufrido en algún momento esa desdicha, como también lo han sufrido los jugadores profesionales, y aún los más expertos han tenido que pasar por esa dolorosa realidad que es, de una manera inesperada, como lo diría el chavo, sin querer queriendo, ser causante de un gol a su propio arco. Ahora, leer el texto de Gálatas capítulo 2, vemos que le ocurrió a Pedro, uno de los principales apóstoles. Lo que preocupa es que un autogol no es programado, se da así de manera momentánea. Pero caer en un mal testimonio, acciones incorrectas, no es algo premeditado, es algo que se da de manera programada y merece una exhortación, merece una corrección. Pablo entonces exhorta a Pedro por simular lo que no es. Simular es jugar con 2 camisetas, no saber exactamente hacia qué parte estoy, de qué parte juego.
Por eso estamos hablando de la importancia de observar cuál es tu camiseta. El verso 13 del capítulo 2 dice esto: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Simular, según ese verso, es actuar de manera hipócrita. Se necesita que cada uno de nosotros definamos cuál es nuestro equipo, para qué lado estamos jugando. Necesitamos definir nuestra fe, necesitamos definir nuestro testimonio, necesitamos definir nuestra identidad espiritual. Para los que recién comienzan su vida cristiana y están comenzando, pues es un proceso razonable, es natural que estén allí afirmándose en el Señor. Pero para aquellos que ya llevan un buen tiempo, mucho tiempo, y todavía están en esa dualidad, en esa duda, haciendo unas veces lo que es de la vida cristiana y en otras ocasiones actuando como actuaban antes de la vida cristiana, esa no es una actitud correcta. Y por eso la importancia de llamarle a permanecer en el testimonio, a definir su comportamiento, a definir su fe y a no actuar de manera doble. Esto sería hipocresía. Los religiosos que vivieron en el tiempo de Jesús, conocidos como los fariseos, predicaban de manera correcta, enseñaban correcta la escritura, pero vivían de manera diferente a lo que ellos predicaban. Jesús hizo mención de ellos al advertir: escuchen sus enseñanzas, pero no sigan sus malos ejemplos, aunque ellos decían la verdad. Desafortunadamente, hoy encontramos creyentes que hablan muy bien la verdad, pero no viven la verdad del Evangelio. Es importante llamar a los creyentes y en esta mañana, a través de esta palabra, revisar nuestra camiseta, nuestro testimonio. Revisa tu camiseta, define cómo es tu testimonio, de qué lado estás, cómo vives tu fe. Este tiempo tan atípico y tan diferente que estamos viviendo nos está obligando a revisar muchas cosas, y entre ellas tenemos que revisar cómo es nuestro testimonio, cómo es nuestro comportamiento, y si es necesario que alguien de alguna manera, como Pablo lo hizo con Pedro, nos llame la atención, es importante entonces aceptarlo. En segundo lugar, Pablo dice algo interesante: lo que fue destruido, déjalo destruido. Lo que fue destruido, déjalo destruido. El verso 18, le invito a que mire el verso 18. Dice Pablo: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Vea esto, qué interesante esta escritura. Lo que ya quité de mi vida, ya no lo necesito. ¿Destruyó usted un hombre iracundo? ¿Para qué volver a edificar eso mismo? ¿Destruyó usted una mujer infiel? No vuelva a edificar ese tipo de vida. ¿Destruyó el vicio del cigarrillo? No vuelva a lo mismo de antes. ¿Destruyó usted ese hablar mentiras? No necesita sino permanecer en la verdad. Deje atrás lo que es de atrás. Lo que usted destruyó, dice el apóstol Pablo, déjelo destruido, porque si las cosas que destruí, esas mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Sí? Transgresor. No se haga un transgresor, hágase un fiel, hágase un testimonio, construya un testimonio. Destruimos acciones pecaminosas al punto que ni siquiera las queremos recordar ni hablar de ellas. No volvimos a mencionarlas porque es parte de la transformación, porque es parte de la vida. La única vez que nosotros hablamos de lo pasado es cuando queremos precisamente dar testimonio de la transformación que el Señor ha hecho con nosotros, pero ya estamos viviendo una nueva vida, no la anterior, ni jugando en una doble vía.
Así que es importante. Recordemos lo que Cristo hizo en nosotros y no volvamos. Pedro, Bernabé y otros creyentes de Galacia estaban volviendo a la vida de antes y por momentos viviendo la vida cristiana. El apóstol Pablo está sorprendido, pero para que construyan una nueva vida, les está llamando entonces a dejar atrás lo que han dejado atrás. Usted y yo, hermanos, debemos seguir edificando un testimonio de vida cristiana. Debemos seguir construyendo un matrimonio cristiano estable, que sea modelo. Sigamos construyendo una vida profesional temerosa de Dios. Siga construyendo un testimonio correcto de cómo se dirige un noviazgo en el Señor. Siga construyendo lo que es ser honesto en la universidad. Siga construyendo lo que es ser buen vecino. No vuelva a las cosas anteriores. No haga que los demás tengan que acusar al evangelio o quejarse de algunas cosas incorrectas por su testimonio. No sea un tropiezo a alguien, sino sea alguien que es el puente para que otros que le están viendo su testimonio quieran también ser transformados. Ahora, Pablo dice una tercera verdad muy interesante en el verso 20: permanecer en el testimonio es vivir con Cristo. Escuche esto: permanecer en el testimonio es vivir con Cristo. El verso 20, capítulo 2 de Gálatas, lo conocemos todos muy bien. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy crucificado. Significa que mi vida anterior está clavada en la cruz, está en un proceso de muerte y que no tiene más que terminar de morir. Ya no vivo yo, dice el apóstol, no hago lo que se me antoja. Ya no me pertenezco. Fui comprado. Pasé a ser libre. Pasé a ser siervo de Dios, no un libertino. Pasé a ser un creyente nuevo. Si Cristo vive en mí, entonces el dueño de mi vida, el centro de mi vida es Jesús. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo ahora entonces de manera honesta, siguiendo el consejo, el testimonio. Lo vivo en la fe. Mi nuevo estilo de vida es Cristo. No es una religión. Cristo es mi estilo de vida. Cristo es mi manera de vivir, mi ejemplo, porque yo soy alguien que me afirmo y sigo fiel al testimonio. Los Gálatas necesitaban ese empujón y ese recordar del apóstol para decirles: seamos fieles a lo que hemos aprendido a vivir como Cristo y no tengamos una doble vida. No estaría bien. Yo lo hago y usted y yo, hermanos, vivimos ese testimonio en respuesta. Es una respuesta de amor. No lo hacemos por obligación, no lo hacemos por miedo al infierno. Lo hacemos por una respuesta de amor al Señor, por su entrega, por su sacrificio. No es porque tenga ahí a un pastor, un policía detrás, que debo vivir de esa manera. Lo hago porque aprovecho la gracia que me fue concedida por el Señor Jesús. No hago vana la obra de Jesús, sino que mi testimonio fiel exalta la obra de la cruz. Es decir, que alguien ve que mi vida es transformada, o en el cielo ven que yo soy transformado, y entonces Jesús y los ángeles y todos dicen: valió la pena el sacrificio de Cristo, porque hay uno más que está siendo transformado. Exalte usted con su manera de vida la obra de Cristo. No vaya a caer como lo sucedió a Pedro, a Bernabé, en ese error de vivir doble vida, de no ser consistente con sus testimonios. Es importante que miren en su vida a un hombre transformado por la obra de Jesús. Esta mañana la palabra, el Espíritu Santo está motivándonos
y enseñándonos que debemos ser fieles y permanecer en el testimonio de vida cristiana. Si por alguna razón usted ha estado viviendo en una doble vida, hoy reciba esta palabra como una exhortación. Revise su camiseta, lo que ya destruyó no lo vuelva a construir. El vicio del cual Dios lo sacó, las situaciones del cual Dios los liberó, déjelo allá, hermano. Y ahora permita a Cristo vivir en su vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Le invito a orar. Señor, gracias por tu palabra que es verdad y que me exhorta y me llama a vivir de manera fiel los caminos del Señor. Te ruego, Dios del cielo, que aquellos ataduras, vicios y otras cosas que han esclavizado a algunos creyentes, hoy de manera definitiva se rompan, Señor. Y también que produzcas en cada creyente el querer como el hacer, y cada uno de tus hijos experimente esa vida nueva, y seamos todos consistentes en vivir una vida conforme al Evangelio. Señor, ayúdanos para que hoy decidamos a ser fieles, a permanecer, porque es la clave para vivir la vida en ti, Señor. Oro que tu bendición esté en tus hijos, y oro que en esta hora el poder tuyo sanador y el poder de tu Espíritu se extienda a cada persona enferma, a los contagiados, a los familiares, a los que están en las UCI. Y Señor, el poder tuyo se manifieste sanando, restaurando y levantando esas vidas para que den testimonio de la grandeza y del poder tuyo. En el nombre de Jesús hay sanidad, hay transformación, hay poder. En el nombre de Jesús, vidas son renovadas para gloria tuya, Señor. Amén. Dios le bendiga y manténgase permanente en su vida cristiana en el Evangelio. Le invito para que el próximo domingo esté listo para que toquemos este tercer tema, que significa permanecer en el Espíritu. Dios lo bendiga. Gracias por ver nuestra transmisión. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más información.